Análisis dimensional y modelado en mecánica de fluidos. Integrantes: Alexis San Martín, Russell García, Alberto Olmedo. Tópicos a tratar en esta presentación: principio de homogeneidad, modelo y prototipo, semejanzas entre modelo y prototipo, números adimensional, análisis dimensional, sus importancias y usos, teorema de repetición de variables y ejemplos aplicados a alguna disciplina de ingeniería mecánica. Además, el material utilizado para esta presentación corresponden al libro Sengel, Mecánica de fluidos de White y Fundamentos de mecánica de fluidos de Manson, así como fuentes en Internet. Bueno, principio de homogeneidad. Explica que si una expresión es correcta en una fórmula, se debe cumplir que todos sus miembros deben ser dimensionalmente homogéneos. Bueno, para comprender bien esto, necesitamos saber conceptos claves dentro del principio de homogeneidad, las cuales son la dimensión. Este es un concepto básico de medición, como puede ser el tiempo, la masa, la longitud, etc. Y están las unidades, las cuales son la forma de expresar las dimensiones, como el segundo para el tiempo, el gramo para la masa y el metro para la distancia o longitud. Bueno, dentro de las dimensiones podemos encontrar las fundamentales o primarias. Estas corresponden a las siete dimensiones principales, las cuales son la masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia. Y las dimensiones no primarias, que son un conjunto de sistemas fundamentales. Se pueden expresar de esta forma. Un claro ejemplo puede ser la presión, medida en pascales, que es una dimensión no primaria, equivalente a Newton sobre metros cuadrados, y esto se puede reducir a un sistema de dimensiones fundamentales equivalente a kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Bueno, otro término también es que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones. Un claro ejemplo puede ser el aplicado al cambio de energía total en un sistema. Como podemos ver, a simple vista se puede apreciar que la variación de energía cinética es distinta a la variación de energía potencial, porque en una se encuentra la variable de velocidad, en la otra se encuentra la constante de gravedad. Entonces, si omitimos ese juicio y vamos al análisis dimensional, podemos darnos cuenta que todas van a terminar teniendo el mismo sistema de dimensiones fundamentales, en este caso masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Bueno, si aplicamos este principio a la ecuación de Bernoulli, obtenemos el mismo resultado. A simple vista, se puede apreciar que tienen dimensionalidad distinta, pero haciendo la reducción y el análisis dimensional correspondiente, obtenemos el mismo sistema de dimensiones fundamentales, correspondiente a la masa sobre el tiempo al cuadrado por la distancia. Bueno, proceso de adimensionalidad. Este proceso de adimensionalidad corresponde a, como bien dice el nombre, de una ecuación con una determinada dimensionalidad, volverla adimensional. ¿Pero cómo se logra esto? Esto se puede explicar mediante la ecuación de Bernoulli, como por ejemplo, dividir esta ecuación por presión, así obteniendo una dimensionalidad 1. Bueno, para seguir entendiendo el concepto de análisis dimensional, necesitamos saber cierto conocimiento respecto a esto, como lo es las variables y las constantes. ¿Qué son las variables dimensionales? Bueno, como bien dice el nombre, son variables, es decir, varían dependiendo del problema o situación, y además poseen dimensionalidad. Un claro ejemplo puede ser en la ecuación de movimiento vertical, el del valor z, que corresponde a la distancia, y t equivalente al tiempo. Las variables adimensionales varían dependiendo del problema o situación, pero a diferencia del primero, estas no poseen dimensionalidad. Esto se puede ver, por ejemplo, en la ecuación de velocidad angular, que correspondería a θ. Constantes dimensionales. Las constantes dimensionales
como bien dice el nombre, sí poseen dimensionalidad, pero no varían dependiendo del problema. Es decir, su valor siempre va a ser el mismo. Por otra parte están las constantes puras. Estas constantes no poseen dimensionalidad y sí, es decir, y no varían también dependiendo del problema o la situación en la que se presenta. Bueno, aquí podemos ver un caso aplicado al movimiento vertical, en donde si se le hace una doble integración, se obtiene su ecuación de posición. Aquí aplicamos variables adimensionales de escalonamiento. Si se puede apreciar, z sobre z sub 0 nos da una dimensionalidad de 1. Trabajando la expresión, obtenemos que del lado izquierdo de la ecuación vamos a tener un valor adimensional de menos 1. De aquí podemos obtener el número de Freud. Y si comparamos ambas ecuaciones, la ecuación original y la dimensional, pese a representar el mismo fundamento, está compuesta de distintas formas. Bueno, dentro de las constantes dimensionales podemos encontrar el coeficiente de presión, el número de Rayleigh, número de Reynolds, el número de Richardson y el número de Schmidt, ambas aplicadas en varios campos de estudio. Nosotros nos centraremos en el número de Reynolds, pues es una constante dimensional que se va a aplicar más adelante. ¿Qué es esta constante? Es un número adimensional altamente aplicado en el área de mecánica de fluidos, que caracteriza el movimiento de los fluidos. Este número relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Se puede determinar de dos formas presentes y de ellas se puede inducir la velocidad cinemática. Este número de Reynolds puede determinar el tipo de flujo como se mencionó más antes, dependiendo del rango de valores que tome. Puede ser un flujo laminar, un flujo de transición o un flujo turbulento. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alberto Olmedo y voy a continuar con la motivación del análisis dimensional. En primer lugar, el análisis dimensional es importante. ¿Por qué? Porque en los procesos físicos que tenemos a nuestro alrededor, no siempre es tan fácil de averiguar sus ecuaciones que los rigen. No es como el ejemplo anterior, que era el de una partícula que caía y era derivar, integrar y aplicar condiciones iniciales para llegar a la ecuación integral. No es tan simple. Las ecuaciones pueden ser más complicadas, incluso tan difíciles, que ni siquiera se pueden despejar con métodos numéricos. Y para eso se creó el análisis dimensional, que es en base a experimentación, hipótesis y error. El caso del vehículo, para ejemplificarlo, nosotros queremos crear un prototipo de auto y para estudiarlo tenemos que hacer un modelo, que es más pequeño el modelo que el prototipo. Y todas esas definiciones las vamos a ver más adelante, pero primero vamos a ejemplificarlo. Dos ingenieros analizando el paracaídas completamente desplegado en el túnel de viento más grande del mundo. Este es un modelo. ¿Por qué? Porque el trabajo de los ingenieros, la misión que tenían ellos era enviar un robot a Marte. Pero obviamente el proceso, el prototipo de llevar a cabo esto era carísimo. Tienes casi una pura oportunidad que salga bien. Y para llevar a cabo todos los estudios de todas las variables que involucraban este aterrizaje, tenían que llevarse a cabo aquí en la Tierra a través de modelos. O sea que el paracaídas del que está aquí tiene que ser a escala del prototipo, o sea, llevar como a cabo el estudio aquí y todas las variables que se aplican en el modelo aquí en la Tierra, se puede, gracias a la similitud que vamos a averiguar que es más tarde, que todos estos valores se pueden igualar, o sea, son equivalentes los de aquí en la Tierra que en Marte, en el experimento. Y la fuente de esta imagen, de este ejemplo, lo saqué del Fluid Mechanics, del libro en inglés, en la página 292. Tenemos también la falla del dique Nueva Orleans, que los ingenieros tenían como misión hacer un dique que mantuviera el flujo de este río. Pero ¿qué pasó? Que hubo un huracán llamado Katrina que hizo que la fuerza del flujo que ejercía sobre el dique aumentara y fue tan fuerte que lo rompió. Este ejemplo lo saqué del Fundamental Fluid Mechanics, de nuevo, en inglés, página 347. La siguiente página, nos podemos dar cuenta, el impacto directo sobre la ciudadanía, que el agua se rebalsó y cayó a todas las casas. O sea, este fue un error de ingeniería,
que luego fue estudiado gracias al análisis dimensional. ¿De qué forma? A través de un modelo matemático. O sea, no todos los modelos son físicos, como el ejemplo anterior. También se puede llevar a cabo en computadores, con modelos matemáticos. Y eso se usó para estudiar los flujos de río y mejorar los diques en adelante, para no volver a cometer este mismo error. Introduciendo los conceptos clave, modelo. Modelo es la versión pequeña del prototipo. El modelo es lo que se estudia en general para escalonarlo al prototipo. La similitud, o sea, para que el modelo y el prototipo se relacionen de forma correcta a sus variables, se tiene que hacer a través de la similitud, lograr la similitud. Y para lograr esta similitud, primero se introduce la similitud geométrica. La similitud geométrica es el factor de escalonamiento. O sea, que todos los factores, o sea, todas las unidades que tú calculas en el modelo, tú las multiplicas por el factor de escalonamiento y la magnitud de este valor va a ser igual que el prototipo. La similitud cinemática sería para una variable de velocidad en todo punto del modelo y que al multiplicarlo por el factor de escalonamiento tiene que dar la magnitud, el valor de velocidad en el prototipo, en cualquier punto. Y en el caso de similitud dinámica es una fuerza. O sea que tú al calcular una fuerza en cualquier punto del modelo, al multiplicarlo por el factor de escalonamiento tiene que dar el mismo valor de magnitud que una fuerza aplicada en el prototipo en cualquier punto. Y a la derecha podemos ver un ejemplo, una propiedad, quiero decir, que el fluido, independiente de cuál sea, se puede estudiar para el agua, para el aire, para un líquido, para un estado gaseoso. Por ejemplo, puedes estudiar un submarino suspendido en el aire y luego, este es el modelo. Y para traspasarlo al prototipo sería en agua, pero los valores estudiados en el modelo son iguales que en el prototipo. Entonces aquí podemos ver que para realizar la similitud se tiene que igualar el pi. ¿Qué es el pi? Sería un pi funcional entre el modelo y el prototipo. El pi sería el número a dimensionar a estudiar, puede ser Reynolds, puede ser Floyd, entre otros. Entonces, para garantizar similitud y que el prototipo y el modelo se puedan relacionar de forma correcta, se tienen que igualar. Forzar la igualación del número de pi del modelo es igual al número de pi del prototipo. Ejemplo aplicado en ingeniería. Otro más para ejemplificar esto. Que el modelo a escala es a 1,65. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo es más pequeño que el prototipo, es 1,65. Y es más fácil de estudiar, es más fácil de analizar, es más fácil de hacer y es 1,65. Y el número de Reynolds está ajustado para que el flujo sea turbulento. La fuente de la imagen es Free Mechanics, de nuevo, página 329. En la herramienta usada, aplicada en ingeniería mecánica, en este caso yo elegí el túnel de viento, porque el túnel de viento es usado en análisis dinámico y lo podemos ver en el ejercicio que viene a continuación. Y el túnel de viento, ¿para qué sirve? Es para estudiar los cuerpos que están siendo afectados por flujo y ver cómo estas dos variables interactúan entre sí. Tenemos el abierto y el cerrado. Tenemos ejemplos de estos túneles y vamos al primer ejemplo sacado del libro Sengel, que lo vamos a hacer en este programa, MATLAB. Aquí nosotros queremos producir un auto deportivo, el prototipo, pero para eso tengo que crear el modelo para estudiarlo. Y aquí nos están preguntando qué tan rápido debe correr el aire del túnel para lograr similitud entre modelo y prototipo. Primero, lo que he dicho anteriormente, que el pi del modelo sea igual al pi del prototipo, se igualan y nos damos cuenta que el número, en este caso, sería el número de Reynolds, que tiene sus ecuaciones, que son estas de aquí. Sabemos que el modelo es un quinto del prototipo, nos da la velocidad del prototipo, las temperaturas, y esta es la viscosidad del modelo, la viscosidad del prototipo, la densidad del prototipo y la densidad del modelo. Estos son los flujos, son los afectados. Y este L quiere decir que es como la relación entre el largo la relación entre el prototipo y el modelo. En este caso es un quinto, por lo tanto es 5. Nosotros de la fórmula, como está igualada, igualamos lo que nos están pidiendo, que es la velocidad del modelo, ¿cierto? Y
reemplazamos valores y lo calculamos. Aquí está en milla por hora porque es un libro en inglés y ocupa unidades anglosajonas o imperiales, y nosotros lo queremos trabajar, lo queremos averiguar en sistema internacional, que sería kilómetros por hora o también metros partido por segundo. 98,917 metros partido por segundo. Y el segundo ejercicio, que es teniendo el valor que ya calculamos, nos están pidiendo predecir la fuerza de arrastre sobre el prototipo. Este tipo de datos. Y se usa el mismo número en Reynolds, que es como una variación, se iguala. Tenemos los datos, la fuerza de arrastre, que se mide en libra por fuerza, que así se mide en un sistema anglosajón, y esto lo quiero en Newton también, para analizarlo, para comprenderlo mejor. Entonces, tenemos la ecuación, como ya la igualamos, solamente queda reemplazar valores. Y al sacar la fuerza de arrastre del prototipo nos dio 25,25 libras fuerza, que esto llevarlo a Newton es 112,317 Newton. Muy buenas a todos, soy Alexis San Martín, me encargaré de la parte del teorema de Pi de Buckingham. Bien, primero que todo, el teorema de Pi de Buckingham es bastante metódico. Bien, es una receta de cocina prácticamente que consta de 6 pasos. Bien, primero, de nuestra función objetivo vamos a descomponerla en parámetros. Bien, tengan en cuenta, bien, los parámetros deben ser independientes del resto, entre ellos no pueden codepender. Bien, el número de parámetros que tengamos va a ser n. Bien. Ahora, vamos a hacer una lista con las dimensiones primarias de todos los parámetros listados. El largo de la lista, o sea, va a contener varias dimensiones primarias. Deben contar una vez cada dimensión primaria. La cantidad, y después de contar, ese número va a ser j, ¿bien? Ahora, use el teorema de Pi de Buckingham, ¿bien? Que es k es igual a n menos j, ¿bien? Ahora, esta parte, de aquí en adelante la cosa se torna un poco difícil, ¿bien? Pueden ocurrir errores y a la hora de solucionarlos tienen que comprobar dos cosas. Es fundamental, ¿bien? La primera es que cuenten realmente si los parámetros son independientes del resto en el paso 1, ¿bien? Si están seguros de que lo son, el j disminúyenlo en una unidad, ¿bien? Ahora, con esto vamos a ir al paso 4, ¿bien? Vamos a elegir los parámetros repetitivos. Estos tienen el potencial, ¿bien?, de aparecer en cada pi. Intenta elegirlos adecuadamente. No tenemos ninguna forma de elegirlos de forma certera y precisa, ¿bien? Tenemos este grupo de lineamientos aquí que lo pueden tener. Voy a ahondar en ellos más adelante, ¿bien?, en un ejemplo. Así va a ser mucho más fácil de visualizarlos, ¿bien? Ahora, agrupamos los j, ¿bien?, con los parámetros restantes. Los vamos a llamar solitarios, ¿bien? Cada parámetro, cada pi debe estar compuesto de los parámetros repetitivos y un solo parámetro solitario. Después de que los tengamos todos, vamos a forzar la adimensionalidad en cada pi. ¿Bien? ¿Cómo lo haremos? Lo explicaré más adelante, que también es mucho más fácil verlo en un ejemplo. ¿Bien? Por último, vamos a verificar que todos los pi sean adimensionales. Verifíquenlo. ¿Bien? Y vamos a generar la relación funcional según esta ecuación. ¿Bien? Bien, F no sabemos cuál es. Bien, F no sabemos cuál es. Ahora, vamos al ejemplo. Es un ejemplo de movimiento vertical puro, bien, donde W sub 0 es una velocidad inicial, Z sub 0 es una elevación inicial, G es la aceleración gravitacional y Z es nuestra función objetivo, bien, que está compuesta por T, W sub 0, Z sub 0 y G. T porque necesitamos que la función Z esté en base a T. 5 parámetros en total. Bien. Y los vamos a descomponer. Z en L, tiempo en tiempo, el W sub 0 es una velocidad, Z sub 0 es una longitud y la aceleración de gravedad es una aceleración, por lo tanto es T cuadrado. ¿Cuántas dimensiones primarias tenemos? Tenemos L, T, LT, L, LT. Bien, tenemos L y T solamente. Por lo tanto, el J va a ser 2. Esto nos da que nuestro K va a ser igual a 3. Bien. Como J es 2, vamos a necesitar dos parámetros repetitivos. Bien, la elección más apropiada son W sub 0, Z sub 0. ¿Por qué? Ahora vamos a andar en los lineamientos. Bien, nunca tomar la variable dependiente. Z se va descartada. Z no puede ser repetitiva. Bien, los parámetros elegidos no deben ser susceptibles a formar ellos mismos un grupo dimensional. Bien, en otras palabras, si tuviéramos un parámetro hipotético en que fuera L, bien, por L dividido en T por T dividido en L, bien, ese parámetro se cancela entre sí, se simplifica. Eso es adimensional, bien, no puedes tomar ese parámetro tampoco.
Bien. Los parámetros repetitivos elegidos deben representar todas las dimensiones primarias en el problema. Aquí tenemos solamente L y T, ¿bien? Así que si tomamos W sub 0 y Z sub 0, tenemos todos los parámetros de todas las dimensiones primarias, ¿bien? Si tuviéramos la masa, tendríamos que tomar también otra función más, ¿bien? O una función que lo complemente, ¿bien? Eh, Nunca escoger parámetros que ya sean adimensionales. Por ejemplo, las constantes pi, Euler, ¿bien? Son adimensionales. Las razones son adimensionales, ¿bien? Nunca las escojan. ¿Bien? Y nunca escoger dos parámetros con las mismas dimensiones o dimensiones que difieran por solo un exponente. Ejemplo, el W sub 0 y G sub 0 tienen las mismas dimensiones primarias y varían en un exponente. Tenemos que elegir uno de estos dos. ¿Cuál elegimos? Nos vamos a ir al lineamiento 8. ¿Bien? Escoge los parámetros simples sobre los parámetros complejos, siempre que sea posible. En este caso, obviamente, es posible. ¿Bien? Y una función sin exponente es obviamente más simple que una función con un exponente. ¿Bien? Ahora, siempre que sea posible, elija constantes dimensionales sobre las variables dimensionales. De este modo solamente se tiene un pi con variable dimensional. Las variables dimensionales son, ¿en qué queremos que esté z? En función del tiempo. Pues no queremos coger el tiempo como un repetitivo, porque no queremos que se esparza a lo largo de los pi. La queremos tener controlada e aislada en un solo pi. ¿Bien? Ahora, escoja parámetros comunes, porque ellos aparecen en cada una de las pi. A lo largo de la carrera se habrán dado cuenta, bien, que se suelen tener distancias, se suelen tener velocidades, se suelen tener temperaturas, eh, se suelen tener tiempos. Estos parámetros, bien, deben ser elegidos, bien, porque aparecen tanto a lo largo de tantas ecuaciones que es muy probable que puedas simplificarlo si lo colocas en un pi, bien. Ahora, tenemos W sub 0 y Z sub 0 como los repetitivos. Bien, vamos a empezar a hacer los pi. Como tradición, el pi 1 suele hacerse con la variable dependiente, en este caso es z. A cada constante repetitiva le vamos a colocar a sub 1 y b sub 1 como exponentes. Bien, a sub 1 y b sub 1 son diferentes, son constantes, son desconocidos. Bien, ¿cómo vamos a formar la adimensionalidad? Las dimensiones primarias, bien, que elegimos, que representamos aquí en L y T, bien, para elegir la J igual a 2, las vamos a elevar a 0 ambas, bien, y esto es adimensional. Bien. ¿Cómo vamos a resolver esta igualdad? Bien, vamos a descomponer también z, w sub 0 y z sub 0 en sus dimensiones primarias y las vamos a igualar tiempos con tiempos y longitudes con longitudes. Obtenemos nuestro primer pi. Bien. De forma similar se resuelven pi2 y pi3, simplemente que reemplazamos la variable solitaria por t y después por g. Nos va a quedar doble por t y partido en z sub 0, esto z partido en z sub 0, y aquí nuestro z sub 0 está arriba, lo cual es bastante sospechoso. Entonces vamos a modificarla, ¿bien? Vamos a modificarla por elevándola, por ejemplo, a menos un medio, ¿bien? ¿Qué nos va a dar en este caso? Un pi3 modificado, ¿bien? ¿Y qué va a pasar con este pi3 modificado? Que este número de aquí es el número de Freud, ¿bien? Que lo tenemos aquí. Una velocidad dividido en la raíz de la gravedad por una longitud, ¿bien? Y este número de Freud es adimensional, ¿bien? Por lo tanto, pi3 mod es adimensional aún, ¿bien? Sigue cumpliendo con esa regla, ¿bien? Ahora que tenemos pi1, pi2 y pi3, ¿bien? Y ya todas ellas son adimensionales, vamos a ir a la función, a esta expresión, ¿bien? La función sigue siendo desconocida, pero podemos simplificar dentro. Bien. ¿Qué es esto? Esto es el número, esto es t, y esto es el número de Freud. Bien. Por lo tanto, z elevado a phi es un valor desconocido, bien, puede ser cualquiera, va a ser una función que enlaza t elevado a phi y el número de Freud. Este phi del t también es desconocido y no necesariamente es igual al phi del z. Bien. Ahora, la debilidad del método de pi, ¿bien? No te dice cómo es la expresión matemática entre los argumentos de la función, ¿bien? Al contrario que hacen otros tipos de métodos analíticos, ¿bien? La ventaja del método de pi es que es muy mecánico, es muy simple y el único paso complicado es elegir los J repetitivos, ¿bien? Y a la hora de comprobar es mucho más simple, ¿bien?
Bueno, profesor, vamos a continuar con los últimos dos ejercicios que fueron sacados del libro en inglés para terminar con esta presentación, que son estos dos. Y vamos a marcar rápidamente y vamos a explicar el primero. El primero, este es un modelo que está en base al prototipo de una válvula y nos están pidiendo encontrar el flujo del modelo en base al prototipo. ¿Por qué es necesario esto? Porque para empezar a investigar el prototipo tenemos que tener un modelo claro que cumpla con los estándares de las cantidades que nos están pidiendo para empezar a investigar el prototipo en sí. Pero para eso necesitamos un modelo claro y perfecto, que sea similar al prototipo. Y como dijimos anteriormente, tenía que lograrse a través del pi, que el pi en este caso sería el Reynolds, o sea que el Reynolds del modelo sea igual al Reynolds del prototipo, donde B y D corresponden a los internos y diámetro interno. Como es el mismo fluido, se dice que el fluido es igual. Tenemos esta ecuación que está trabajando los diámetros, pero como a nosotros nos están dando los diámetros, entonces del área, que es pi por r cuadrado, lo transformamos a diámetro. Lo reemplazamos, se cancelan las unidades y nos queda esta ecuación, que la descarga del modelo partido, la descarga del prototipo es igual al diámetro del modelo dividido el diámetro. Tenemos los datos que tenemos del ejercicio, que en la descarga es 30 pies cúbicos por segundo. Tenemos el diámetro que es 2 pies. Tenemos el diámetro del modelo que es 3 inches, inches que es pulgada, que es un cuarto de un pie. Reemplazamos con la descarga que nos están pidiendo y el resultado es este, que es 3,75 pies cúbicos por segundo. Y si esto lo llama sistema internacional, es 0,6 metros cúbicos por segundo. Gracias a este ejercicio nos damos cuenta que el número de Reynolds es importante y la geometría similar es importante y es requerido para estudiar modelos de cuerpos que están en fluidos. Y esta porción del texto nos está diciendo de que la velocidad que requiere el modelo para lograr la similitud es bastante alta. Que eso es lo que hay que considerar, que en general, del prototipo al modelo, los requerimientos del modelo para lograr similitud son bastante más difíciles de lograr que del propio prototipo para lograr la similitud y que los resultados a investigar sean concordantes y que se pueda aplicar del modelo al prototipo. Y aquí dicen, la velocidad requerida puede ser impráctica para obtener. Y el tercer ejercicio, que en este caso sería para el número de Reynolds de un avión. Y nos están pidiendo la fuerza de arrastre. La presión del aire requerida en el túnel. La fuerza de arrastre es B. Asumiendo la temperatura del aire, modelo y prototipo. Entonces, el arrastre puede ser predecido por un modelo geométrico similar al número de Reynolds, que es este de aquí. Y para este ejemplo tenemos que la velocidad del modelo y prototipo es igual en la longitud del prototipo y del modelo es 1 a 10. Y nosotros procedemos a realizar una igualación y aquí como son iguales, las unidades van a ser 1 o 10 en este caso, nos queda este valor. Esto es interesante porque por la presencia de este 10 quiere decir que no es posible mantener el número de Reynolds, o sea, va a ser más complicado hallar la similitud. No es tan simple como simplemente igualar todo y que reemplazar un valor. En este caso tenemos que aplicar para un gas ideal. Tenemos la ecuación de gas ideal, ¿es cierto? Posemos que la temperatura es constante, entonces la ecuación se puede reducir a esta de aquí, que la presión del modelo es partido por la presión prototipo es igual a 10. Y el prototipo opera en presión atmosférica estándar, por lo tanto, podemos decir de que la presión del modelo es 147 psi, que eso si lo llevamos al sistema internacional son 10 atmósferas, que como aparece aquí, que está en psi. Y se puede decir que esta presión es bastante alta y no será fácil obtener de forma experimental en un laboratorio. La parte B, donde dije anteriormente donde explica la fuerza de arrastre, tenemos esta ecuación que está demostrada en el libro de inglés, y D es fuerza de arrastre. Tenemos los datos anteriores, ¿cierto? Y simplemente despejamos la fuerza de arrastre. Y nos da un valor de 10 libras fuerza, que eso es lo que hemos llegado al sistema internacional y son newton.
44,82 newton. Y esta es la fuerza de arrastre del prototipo si la fuerza de arrastre del modelo es 1 libra por fuerza. Entonces, la relación entre el prototipo y el modelo en general es que si tú tienes el prototipo, haces que el modelo cumpla para la similitud. O en el caso contrario, que tú tienes un valor del modelo y quieres hacer que el prototipo sea igual para cumplir la similitud. Y profesor, esto fue nuestra presentación. Espero de que se haya entendido esta materia del Stengel y nosotros tomamos varias referencias en el libro o ejemplos como estos que están en inglés. Y espero de que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.